Bueno, ahora sí, muy bienvenidos al primer encuentro al margen de este año. Para los que no me conocen, mi nombre es Silvina Rosario. Vamos a coordinar este encuentro con la colaboración de mis queridas colegas Jackie Rain, Pamela Monteleone y Teresita Benítez. Y bueno, y desde ya de la mano de Laura y Nico Giró. Bueno, como muchos saben, la idea de estos encuentros es sobre todo conversar a partir de una breve introducción al tema, que va a ser nuestro invitado, Carlos Tehuel. Él nos hablará sobre autismo desde una mirada psicoanalítica, un tema en el que viene trabajando él hace muchos años, justamente estaba diciendo hace más de 30 años, desde su práctica y desde la profundización teórica que tiene un largo recorrido. Entonces, bueno, en primer lugar, agradecerle a Carlos muy especialmente que haya aceptado la invitación y agradecer también a todos los colegas que nos acompañan. Entonces, bueno, como les decíamos, habrá un primer espacio, digamos, donde de exposición del tema, y ahí sí conservemos los micrófonos muteados, y en un segundo momento, cuando damos lugar al espacio de preguntas y de comentarios, preferiblemente usen la herramienta de abajo del Zoom con la manito para levantar la mano, así es más fácil ordenar la participación de todos, que por lo que veo somos muchos. Saben que esta actividad queda grabada y en general al día siguiente la subimos al canal de YouTube de Margen, ¿sí? Bueno, paso a presentar a nuestro invitado. Carlos Tehuel es doctor en psicología, psicoanalista, miembro de APA, asesor en el Ministerio de Salud de la provincia de San Juan entre los años 2016 y 2018. Es director del Centro Educativo Terapéutico Proyecto Puente y es autor del libro La construcción del yo en los niños severamente perturbados. Bueno, entonces arrancamos con el encuentro de hoy, autismo y psicoanálisis, que nos lleva a muchísimos interrogantes. Creo que no solamente para los que se dedican a la clínica de niños, sino que creo que todos nosotros vamos teniendo referencia de esto, ¿no? Y bueno, nos hicimos unas primeras preguntas, que es, ¿hay una epidemia de autismo? ¿Hay niños sobrediagnosticados? ¿Hay efectos de una contemporaneidad sobre los procesos de subjetivación, que es lo que ya algo de esto estábamos diciendo recién? ¿Hay una evolución, un cambio epocal en este tipo de presentaciones? Y bueno, y si hay un abordaje posible desde el psicoanálisis. Así que, bueno, Carlos, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias a la institución Encuentros al Margen, gracias Laura, Nicolás, Silvina por la invitación. Y bueno, vamos a ver si podemos dialogar sobre este tema, autismo. Yo voy a hablar no sé, 20 minutos, 25 y después para dar lugar al intercambio, porque Silvina me acercó preguntas muy interesantes. Entonces, me gusta más cuando se puede armar un diálogo. Bueno, como para poner un plafón, este, autismo. Miren, yo divido autismo primario, secundario. Primario, ¿qué significa para mí autismo primario? No sé si ustedes pudieron leer, digamos, un material, un ensayo muy clásico de Melanie Klein, que es el caso Dick. Este, bueno, digamos, la descripción en la primera hoja que hace Klein de la presentación fenoménica de Dick cuando lo conoció al chico en el consultorio, ¿Qué haces, para Sandra? mí, ¿Cómo andás? uy, No, un mes, dos.
¿Listo? Perdón. Les pedimos a Sí. todos que se muteen los que no están hablando, ¿sí? Después en el momento de las preguntas pueden desmutearse. Gracias. Adelante, Carlos, perdón. Bien, la descripción que hace Klein de ese chico no la encontré en ningún otro lado. Ella dice que abre la puerta del consultorio y que el chico le pasó de largo como si ella fuese un mueble. Bueno, eso es autismo primario. ¿M? No hay reconocimiento del otro, no hay esa descripción que la hace en un párrafo, autismo primario. Y después tenemos otros chicos que yo llamo autismo secundario que están, por ejemplo, más, mm, más desarrollados por una autora que se llama Tastin, que habla del objeto autista cuando el chico tiene el uso del objeto autista. Bueno, ya son dos fenómenos clínicos distintos. En uno, en el primero, Dick, que describe Klein, este, no hay otro, no hay sujeto. El chico entra, dice, y me pudo haber atravesado, dice, sin darse cuenta que yo soy una persona. En cambio, Tasting ya habla que hay chicos que vienen con sus objetos autistas. Entonces ya son dos situaciones clínicas distintas. Lo interesante de Klein, que ella no habla de autismo. Nunca habló de autismo. El artículo se llama La importancia de la formación de símbolos. Esto es, pero es súper interesante, porque realmente tiene que ver con eso. Si hablamos desde el psicoanálisis, hablamos de esto. Hablamos que en el chico autista, por ejemplo, tomándolo a Dick, no hay símbolo, no hay simbolismo. Eso, digamos, para Klein. Desde Freud podríamos decir, no hay representación. Desde Lacan podríamos decir que no hay un significante primero o uno. Este, desde la teoría kleiniana no hay un objeto interno. Esos son los conceptos psicoanalíticos para entender el autismo. Esas son nuestras herramientas conceptuales. Si nos paramos desde Lacan, desde Freud, desde Klein, desde Winnicott con el tema del objeto transicional, esos son la genealogía conceptual nuestra. ¿M? Por eso es que vamos a entender este fenómeno clínico con la caja de herramientas psicoanalíticas, que son estas. ¿M? Más allá, ya sería hilar muy fino si hablamos del picante, de la representación o del objeto, pero lo importante es que son nuestros conceptos, nuestras herramientas conceptuales para entender el fenómeno clínico. ¿Mm? Entonces Klein dice, hay una dificultad. ¿Continúo? Este, Klein dice, bueno, hay una dificultad para que no se desarrolló el simbolismo. Muy bien. Entonces, a partir de ahí, en mi casuística, yo vi muchísimos chicos, por ejemplo, con esas características, que no hay mundo simbólico, que no hay objeto interno, que no hay representación. Entonces, la pregunta es, ¿qué hay? ¿Qué hay en estos chicos? ¿Qué hay en ese nene Dick? Entonces yo pienso lo siguiente, que para que se estructure, para que se desarrolle, para que se construya una subjetividad, nace el chico y tiene que haber un encuentro con el otro. Entonces yo tomo como guía fundamental, tomo el proyecto de psicología de Freud. En el punto de la vivencia de satisfacción, Freud dice que el cachorro humano, si no hay
un otro adulto, dice, si no hay un otro adulto que pueda contener este, o que pueda estar, que lo alimente, lo acaricie a ese cachorro, es indispensable para la constitución del ser humano, justamente, reitero, que haya un adulto responsable, dice. No habla ni de padre ni de madre. En el punto de vivencia y satisfacción dice un adulto responsable. Muy bien. Entonces yo con estos chicos pienso eso, que estos chicos nacieron y no hubo un adulto responsable para hacer ese encuentro fundante de la subjetividad. Ahora, los motivos, ahí podemos, digamos, empezar a pensar los motivos por el cuales ese bebito no encontró este adulto responsable. Yo tengo algunas hipótesis, algunas teorías, pero con este punto yo entiendo, fundamento, que ese bebé que no pudo desarrollar el simbolismo, que no pudo introyectar un objeto, este, bueno, es porque no estuvo en sus primeros días de nacimiento, cuando vino a este mundo, no estuvo con ese adulto responsable. Muy bien. Entonces, ¿qué hace Klein cuando lo ve a este niño? Le empieza a hablar, le empieza a hablar. ¿Qué le dice? Una cosa, digamos, uno puede decir tirada de los pelos, porque realmente, no sé si se acuerdan, pero ella le empieza a decir la estación, porque el chico parece que agarró un trencito que había ahí que Klein le había puesto en el piso y le empezó a decir, bueno, la estación mamá, el tren papá. Bueno, entonces dice que esta es la lectura de Lacan sobre ese episodio, le dice, bueno, le enchapó un Edipo, dice Lacan. Le empezó a hablar de una mamá, de un papá y de un nene. Entonces le armó una imagen triangular, papá, mamá, nene. Bueno, yo no puedo hacer eso, lo que hizo Klein, clínicamente yo no lo hago porque ella, digamos, para decir eso hay que estar realmente con una convicción muy fuerte para hablarle a un chico de esa forma. Yo no lo puedo hacer. Yo lo que intento con estos chicos es sentarme en el piso e intentar que el chico tenga algún contacto conmigo. Este, y esto lleva mucho tiempo, realmente lleva mucho tiempo porque, bueno, el chico no quiere saber nada con el otro, con el adulto. Bueno, intento de alguna manera que se produzca algún encuentro lúdico y que empiece a tener cierto contacto conmigo. Esa es, digamos, clínicamente es mi forma que yo intento trabajar con estos niños. Bien, a estos chicos entonces los llamamos, o yo los llamo, autismo primario, este, o narcisismo primario, o sentimiento oceánico. ¿Se acuerdan del concepto sentimiento oceánico de Freud, que lo dijo en El malestar de la cultura? ¿Por qué? Porque yo creo que estos niños eh, sienten que son parte de la naturaleza, no de la cultura humana, sino que son parte de la naturaleza. Entonces, también yo lo llamo como un estado autístico, un estado, ¿no? Como un árbol o como la lluvia o como una piedra, es un estado de la naturaleza. Ahora, el chico, esos chicos rechazan, el primer rechazo que hacen es al otro, al adulto y al lenguaje. Al lenguaje. ¿Por qué al lenguaje?
porque justamente el lenguaje los limita, nos limita. Este, entonces el chico que está en un sentimiento oceánico, en una unión mística con la naturaleza. Ahora, se lo nombra al chico, le dan un nombre y el chico no se reconoce en el nombre, no se reconoce. Entonces estos chicos, lo primero que hace el pediatra es llevarlos para que le hagan un examen de la escucha del oído, para ver si son sordos o no son sordos. ¿Mm? Esto es clásico, cuando en realidad no son sordos, no son sordos. Rechazan el lenguaje, rechazan su nombre. ¿Mm? Bien, esto es un fenómeno clínico que yo les diría, si hacemos como una escala de gravedad, los chicos más graves, ¿no es cierto? Este, y luego tenemos lo que esta psicoanalista inglesa, Frances Tasting, llamó el uso del objeto autista. Ya es otra presentación clínica. ¿Por qué? Porque si el chico ya eligió un objeto que generalmente son objetos bizarros, no son objetos, no es un cuaderno, no es una lapicera, en general son objetos bizarros, pero que está indicando que el chico se está protegiendo. Eso ya ya ahí yo ya hablo de defensa autista. En el otro caso no. En el primer caso que les comenté, no hay defensas, porque la defensa ya es un intento de elaborar una angustia, una ansiedad muy primitiva, muy básica y generalmente de persecución. Entonces, ahí sí, cuando yo, digamos, viene un chico qué sé yo, vi muchas cosas, aferrados a algo, generalmente algo duro. Entonces ya este chico ya sabe que está en el lenguaje, ya sabe que está en la cultura, que hay una relación con un otro, pero, pero que se tiene que defender. Seguramente defender de una fantasía muy, pero muy persecutoria. ¿Mm? Entonces ya estamos con otro fenómeno clínico, con un chico que lo único que no hay que hacer es sacarle ese objeto. Lo único que el analista tiene que hacer es que ese objeto siga estando con él, porque sabemos que ese objeto, si se lo sacamos, el chico entra en un estado de terror impresionante. ¿Mm? Porque sabemos que el objeto lo está defendiendo. Entonces, a mayor uso de un objeto autista, menos posibilidad tiene el chico de introyectar un objeto interno, un objeto, digamos, que tenga que ver más con un movimiento de la fantasía, con un movimiento más subjetivo. Entonces, a mayor uso de un objeto autista, menos uso de la fantasía, de un mundo interno. Esto es muy interesante porque acá podemos también pensar las diferencias entre un objeto interno, un objeto contrafóbico, un objeto transicional, un objeto autista. Bueno, todo eso, digamos, nos habla, lo podemos pensar en relación a lo que le está pasando al chico. ¿M? Porque un chico que venga con un objeto autista jamás, por ejemplo, va a ser muy difícil que el chico juegue, porque para jugar se precisa justamente de objetos internos, que el chico tenga un diálogo interno para construir una escena lúdica. Ahora, si está tan defendido con ese objeto, es imposible. Entonces también, digamos, clínicamente es que el chico sienta que no somos intrusivos, este, que estamos ahí para construir un juego, un algo que el chico pueda de a poquito ir dejando ese objeto que está aferrado para
construir una escena lúdica. Entonces esto es interesante para hacer un diagnóstico diferencial, por ejemplo. No un diagnóstico desde la psicopatología, sino un diagnóstico desde la singularidad del chico, para para armar una especie de dirección de la cura. En ese sentido, es interesante poder diferenciar, bueno, si estamos en un estado autístico, si el chico tiene ese objeto autista, o si hay una psicosis confusional, porque también tenemos que hacer ese diagnóstico diferenciar. Si no hay una psicosis en el chico por el cual nos consulta. Porque ahora ya no se habla de psicosis, cuando en realidad hay mucha más psicosis que autismo. Pero como en la bolsa, en la etiqueta de autismo, ahora entran todos. ¿Mm? Entran todos los chicos detrás de una sigla que se llama TEA, Trastornos del Espectro Autista, que es una bolsa de gatos que nunca se entiende nada, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que ser muy precisos y tratar de hacer un diagnóstico si es autismo, si es psicosis, si es una psicosis esquizofrénica, porque ahí ya está en juego también el cuerpo, ¿no es cierto? O si es una psicosis simbiótica, confusional. Bueno, digamos, hay todo un arco que nosotros tenemos las herramientas conceptuales para pensar y trabajar con el chico, y trabajar con el chico. De eso se trata, que no solamente de decir, bueno, yo pienso teóricamente lo que es la psicosis, lo que es el autismo, no, yo pienso todo eso, pero para poder trabajar con el niño. Esa es la cuestión, es decir, clínicamente, digamos, clínicamente, ¿cómo podemos ayudar a un chico que tenga estos, digamos, estos mecanismos autísticos, mecanismos psicóticos? Desde ahí es que yo pienso entonces un diagnóstico, pero, y reitero, no de los cuadros clínicos, sino desde la singularidad del chico. Y otra cosa, pero importantísima, el diagnóstico en transferencia. El diagnóstico en transferencia, porque muchas veces un chico inhibido lo mandan con el rótulo, la etiqueta de autismo, y es un chico inhibido entonces que en transferencia van apareciendo distintos tópicos como para decir, bueno, no, estamos frente a un chico muy inhibido, o un chico psicótico, o un chico muy fóbico, que también la fobia también se la mete en el autismo. ¿Mm? Bueno, ¿qué hora es? Lo último para empezar el diálogo, lo último. Acá tengo siempre discusiones de la etiología. Siempre tengo discusiones con la etiología. Entonces, lo que yo digo, porque no solamente les digo con colegas psicoanalistas, le digo, no es una discusión con un médico, no. Muchos colegas nuestros, entonces, como la patología es grave, dicen, no, pero acá hay algo biológico, hay algo biológico. Entonces, yo les digo, cuando entro en esa discusión, en ese debate, digo, ¿y por qué no pensar que la neurosis obsesiva también es biológica? ¿Y por qué no pensar que la histeria también tiene algo de biológico? ¿Por qué cuando es grave es biológico y cuando se supone que no es grave, pero yo les digo que una neurosis obsesiva es gravísima porque limita la vida del sujeto, las limita pero de una forma tremenda, así que es gravísimo una neurosis obsesiva y una histeria de conversión es gravísimo. Entonces, ¿por qué esto es más grave, entre comillas? Porque no se entiende. Bueno, entonces yo digo, estudiemos
Estudiemos psicoanálisis para poder entender psicoanalíticamente qué le pasa a un chico. ¿Mm? Entonces, que el genetista, si quieren ver que el origen es genético, entonces yo digo, bueno, que los genetistas investiguen y vean si se encuentra algún gen. Después están los neurólogos. Entonces yo digo, bueno, que los neurólogos investiguen toda la cuestión de las neuronas espejo y todo eso, y bueno, y que vean qué se puede hacer entonces. Pero yo soy psicoanalista. ¿Mm? Bueno, dejo acá para dialogar. Carlos, muchas gracias. Súper claro, súper claro. Así que, bueno, Laura, vos querés decir algo. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este encuentro de margen psicoanalítico, nuestros encuentros al margen, el primero de este año, y por la claridad con que nos transmitís toda tu experiencia, tu investigación sobre el tema, que me parece muy, muy interesante. Y bueno, hablamos un ratito antes de comenzar este vivo acerca de cómo comenzaste a trabajar con estos pacientes, tu experiencia en el hospital y, bueno, tus hipótesis respecto a una etiología que podría tener que ver con cuestiones sociales, como la emergencia de los feminismos y los cambios en la subjetividad de aquellos que ponen en juego un maternaje, por ejemplo, o el neoliberalismo y la vida del sujeto en esta época. A mí me gustaría que por ahí comentes un poquito todas esas cuestiones que, bueno, salieron antes, pero que no nos escucharon todos. Y también quiero agradecerles y felicitar al grupo de Encuentros al Margen, que trabajaron muy intensamente este mes estudiando y preparando este encuentro para conversar con Carlos. Bueno, muchas gracias. Bueno, Laura, mira, justamente basándome en el punto de vivencia y satisfacción del proyecto de Freud, cuando él habla del adulto responsable, entonces yo lo que pensé, y lo sigo reflexionando, es que en los últimos años algo pasó con el adulto responsable, algo pasó, digamos, porque esta epidemia de gravedad en los chicos se da en los últimos, no sé, 40, 50 años. Digamos, Leo Kanner, que fue el primero en hablar de autismo precoz infantil, fue en el año 43, 1943. Y al mismo tiempo, en Austria estaba Asperger, que también se dedicó a investigar esta temática. Fueron simultáneos y no se conocían uno con el otro. Asperger en Austria y Kanner en Estados Unidos. Pero fíjate una cosa, 1942, 1943, plena Segunda Guerra Mundial. Es decir, algo pasó con ese adulto responsable que no estuvo a la altura de la crianza de un chico. ¿Pero por qué no estuvo? Porque Segunda Guerra Mundial, gente, donde todo el mundo pensaba que esto volaba, el mundo volaba, ¿no es cierto? Este, Miren, ahora me hiciste acordar de algo. Bueno, porque yo voy asociando siempre, ¿eh? Yo en el 2016, fui a Israel, fui a Israel a dar una charla en la Universidad de Haifa. Bueno, entonces, como sabían que yo llegaba para hablar de autismo, varias personas me invitaron a visitar centros como el que yo tengo acá en Buenos Aires, allá en Haifa. Ahora, ustedes no se imaginan la cantidad de chicos con estas dificultades tan severas.
Entonces, yo digo, pero ¿cómo puede ser? Si acá no hay tanta población. Israel, no sé, tiene 7, 8 millones de personas, pero Israel hace 70 años que está viviendo en guerra permanente. Entonces, el adulto responsable para la crianza de un chico está atravesado por angustias terribles de muerte, porque es un país que desde que se creó que está en guerra. Entonces, ¿cómo no va a haber chicos atravesados con esta enfermedad? Y agregando justamente que Kanner y Asperger en plena guerra mundial describen este síndrome. Ahora, el problema se armó, para nosotros los psicoanalistas, se armó con Bettelheim, porque Bettelheim dijo que la madre de estos chicos era una madre fría y que era la responsable del autismo del niño. Eso, lo que dijo Bettelheim, no quiero usar una palabra que no es apropiada para la ocasión, pero tuvo tantos efectos negativos en el psicoanálisis, porque empezaron todos los padres a decir cómo un psicoanalista nos dice a nosotros que somos fríos y que somos los responsables. Sin saber Bettelheim, él tenía razón, pero no dijo que las madres frías estaban atravesadas por duelos, por pérdidas, no que conscientemente querían un chico autista. Ese es el problema, que las madres de estos niños han sufrido pérdidas y tienen duelos congelados. Entonces no pueden estar justamente criando un chico porque se precisa mucha libido. Y esa libido de estas madres la usan para elaborar ellas como, duelos como migraciones, que es un fenómeno mundial, donde hay millones y millones y millones de migrantes. Son pérdidas terribles, pérdidas económicas. Laura habla del neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Es trabajar las máximas horas posibles en el día y la mujer que sale al campo laboral, entonces, y con ideales, digamos, de mujer, que ya no sé, el ideal ya no es la maternidad, el ideal ya es estar, digamos, a la par del hombre en el campo laboral. Pero, pero el adulto responsable se precisa para la crianza de un chico. Y ahí yo veo el problema. ¿Mm? Atravesamientos donde este adulto responsable tiene que estar afuera de la casa muchas horas o pone en juego la maternidad y entonces no está como disponible porque muchos me dicen, no, pero vos hablas mucho de la madre y hablas poco del padre. Bueno, yo les quiero decir que el que está o la que está con el chico los primeros meses no es el padre, es la madre. Si después queremos hablar de la forclusión, que el padre no interviene, que no porta la ley, perfecto. Pero en la crianza primordial hay un vínculo que es madre-bebé. Yo lo veo así, no sé qué dirán ustedes, pero ese adulto responsable. Ojo, tampoco puede ser la madre necesariamente, puede ser una tía, puede ser una abuela, una vecina, puede ser el rol del Estado que le dice, mirá, no te preocupes, tu hijo va a estar en una guardería bien cuidado, recibiendo mimos y acariciándolo y cantándole.
Bueno, pero alguien tiene que estar, alguien tiene que cumplir ese lugar de adulto responsable. ¿Mm? No sé, Laura, si te contesto con Sí, esto. por supuesto, es muy interesante para seguir conversando, pero bueno, vamos a darle lugar a las preguntas que armó el equipo. Adelante, Silvina. Jacqueline, ¿querés? Bueno, bueno, un gusto, Carlos. Es súper interesante, se me van ocurriendo un montón de preguntas, pero vamos a ir en este orden. Y gracias por el espacio, pero súper interesante, súper claro. Llegan al consultorio pacientitos que según manifiestan los padres en las instituciones escolares con mucha preocupación, que es recurrente la imitación de estos niños con sus pares. Entonces, en relación a esta preocupación, ¿se puede ubicar como un modo de identificación, articulándolo con una posible falla identificatoria primordial? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿se puede pensar la imitación como un primer esbozo posible e identificatorio que conduce a un proceso de evolución? Claro, muy, muy interesante. Cuando vienen con esos, los chicos, seguramente ustedes deben haber visto la cantidad de chicos que hay, por ejemplo, hablando en neutro, por ejemplo. ¿Eso qué significa eso? Significa que el chico está más en la pantalla que con los padres. Porque si habla en neutro, se identificó con esos personajes, pero ahora hay un montón de chicos, ¿no? Que hablan con el tú. Cuando nosotros, ¿cuándo decimos tú acá en Argentina? Bueno, yo diría que ahí no hay una identificación. Yo diría que hay una imitación o lo que llama Esther Vick la identificación adhesiva, que no es una identificación plena en el sentido que el chico este, se va a constituir en relación a un otro, a un rasgo unario, para desarrollar, bueno, a partir de algo, el chico empieza, digamos, a ser creativo con esa cuestión. Pero en estos chicos que vos decís, hay una identificación adhesiva que no es creativa. Es una identificación, digamos, para salir del paso. ¿Mm? Este, por ejemplo, ahora el número uno, supongamos Messi. Bueno, todos los chicos quieren ser Messi, ¿no? Pero una cosa es que el chico diga, yo quiero ser Messi, y otra cosa es que el chico juega al fútbol. Es muy distinto. Si juega al fútbol, significa que hay una identificación plena, pero que él va a tener que asumir como jugador de fútbol si va a poder llegar a ser Messi. Ese es otro cantar. Pero es muy distinto al chico que dice, sí, Messi, Messi, y no hay sujeto. Ahí no hay sujeto. Okay. ¿Mm? No sé si soy claro. Sí, clarísimo. Muchísimas gracias. Ok. Pamela, Bueno, Carlos, agradecerte de nuevo la presencia y la generosidad. Y por ahí, tomando un poco esto de la actualidad, compartir, y por ahí tenés algo también para aportarnos, lo difícil que es cuando llegan pedidos de papás que preguntan si uno es TCC, ¿no? Que vienen ya con una indicación médica o del neurólogo, del pediatra del desarrollo, y la demanda de la escuela, ¿no? De que el niño haga la fila, deje eso que es molesto, que usa todo el día, responda en el momento adecuado saludar, más allá de que quiera o no, como cómo apostar al sujeto ahí donde desde todos los otros lugares lo están aplastando, ¿no? Como la posibilidad de su emergencia. Sí, Pamela, Eso. tal cual, tal cual. Esto es de todos los días. Todos los días llegan padres diciendo que le dieron el diagnóstico de TEA, y ya con el diagnóstico le dan todo el equipo, ¿cómo se llama? Fonoaudióloga y
Bueno, Terapista ocupacional, terapista sí, ocupacional. para que aprenda a pelar y comer una banana. Es muy fuerte, Exacto, perdón. muy Es muy fuerte, fuerte. y es lo que se ve todos los días. Bueno, hay que trabajar muchísimo, muchísimo con los padres, y mostrarles que tienen un hijo que no es un robot, que no es una maquinita, que bueno, que al chico le pasan cosas, y te digo, el 100% cuando vienen con estos diagnósticos no tienen nada que ver con autismo. Nunca, nunca ratifiqué que el papelito que decía autismo, nada que ver, pero nada, nada que ver. Pero en el 100% de los casos, no en 99 y uno me falló. No, no, no. Y los padres no lo pueden creer, no pueden creer que yo les digo, pero miren, hacemos la entrevista familiar, todo, ¿no? Entonces el chico agarra y empieza a jugar. Entonces les digo, miren, si fuera un chico autista no juega, no dibuja, no pinta, este, bueno, y los padres se sorprenden, se sorprenden. Entonces les digo, miren, vayan a la escuela, y después está el otro problema, un problemón, que tienen que sacar el certificado de discapacidad, el famoso CUT, Certificado Único de Discapacidad, que eso ya es una etiqueta que se le pone al chico. ¿Para qué? Para recibir tratamiento fonoaudiológico de la terapista ocupacional, para que la obra social le pague, le cubra, y entran en una cadena infernal de sobrediagnóstico, de una práctica robótica. En fin, son problemas muy graves que hay que trabajar muchísimo con los padres. Hay que trabajar mucho con los padres para que ellos vean que el tema pasa por otro lado. Seguramente el chico tiene dificultades, seguramente, pero no autismo, no autismo. Entonces hay que trabajar mucho con los padres. Qué ¿Mm? difícil en esos momentos ir como contra la corriente de lo que dice el pediatra, ¿no? Porque les hacen como un seguimiento bastante seguido y apostar Sí. a otra cosa con una escuela que demanda también, ¿no? Como ahí sostener es muy complicado, muy complejo. Mira, Pamela, cuando a mí me agarra esos pensamientos, yo digo, más difícil la tuvo Freud. Más difícil la tuvo Freud, que fue expulsado del ambiente médico y la luchó solo, con, no sé, con 8 o 12 analistas que estaban ahí alrededor de él, los primeros, los pioneros. Así que él sí que la tuvo complicada, porque hablar de sexualidad infantil, ¿no es cierto? Complejo, bueno, todo lo que sabemos, y lo hizo solo. Así que bueno, yo intento que los padres que me consultan, bueno, que ellos tomen conciencia de lo que significa una etiqueta, de lo que significa un certificado, que al chico tiene un certificado de discapacidad. Bueno. Hay que trabajar en eso, ¿sí? Hay que ir a la escuela, Gracias. hay que ir a la escuela para explicar en la escuela qué significa autismo, por qué ellos piensan que el chico le pasa eso. Yo trabajo mucho con las escuelas, muchísimo, y voy y me llaman, y yo llamo y bueno, para hacerles entender que hay un chico con dificultades, pero, pero que se puedan hacer muchas cosas, no etiquetarlo. Y aparte que Sí, después de la etiqueta viene el fármaco, ojo con eso. Después viene el fármaco. Entonces empiezan a tomar la risperidona y medicación antipsicótica. No, no, no es bastante pesado el tema del diagnóstico. sí, creo que tiene mucha pregnancia la cuestión del funcionamiento, ¿no? Que la madre funcione en el campo Bueno. laboral y por lo tanto que el chico funcione como un robot también. Bueno, pero las funciones,
¿Eso no tiene que ver con el neoliberalismo? Que somos todos, ¿eh? Que estamos cada uno, como en la película, ¿se acuerdan? Tiempos modernos de Chaplin, cada uno con, ajustando las tuercas. Bueno, eso es lo que, lo que pretende la cultura actual, funcionalidad, eso es lo que se pretende. Entonces el chico pronuncia mal la R, ¿no? Listo, ya está, tiene un diagnóstico, tiene que ir a la fono. Es decir, esto es lo que yo digo que es la cultura actual, ¿no? Funciones, que la mujer vaya al mercado laboral, que el padre trabaje 20 horas, porque ojo, tenemos dos cuestiones, o no hay trabajo, porque no hay trabajo, o el tipo que trabaja 18 horas por día. Ahí estamos nosotros. ¿Eh? O que el tipo que trabaja en una multinacional y que le dicen, el mes que viene te vas a trabajar, no sé, a Europa, a Estados Unidos, y en un mes, si él dice que no, porque no quiere, bueno, te vas de la empresa, después no consigue trabajo, entonces porque ya dice, no, pero yo tengo 50 años, entonces si dejo la empresa, dónde voy a trabajar? Bueno, todo eso hace un combo, ¿no es cierto? Para que después hablemos que hay dificultades complejas en los vínculos. Teresita. Bueno, gracias. En principio, muchísimas gracias, que es muy esclarecedor todo lo que pudimos leer en este tiempo también para poder estar en esta charla de hoy y además compartir nuestras experiencias de trabajo con niños autistas o que hemos visto que ya vienen con el diagnóstico, como dice Carlos, ¿no? Entonces, mi pregunta o mi reflexión era que hay que diferenciar dos cuestiones, ¿no? Una es la educativa, y esa es la que haría también estas terapias TCC, ¿no? Que es instalación de hábitos, rutinas, que el niño, a ver, por un lado la escuela, esa es su función, aunque tiene que también respetar la individualidad de cada uno, pero por otro lado está el psicoanálisis o la psicoterapia, que lo que debería hacer es respetar esa singularidad, ver cuál es la historia de ese niño, cómo vino nombrado, cuál es la historia también de sus padres, de sus abuelos, quizás tenga mucha influencia en cómo se desarrolla, ¿no? Y entonces, cómo construir esa singularidad y esa subjetividad. Quería escuchar lo que nos siguieras aportando sobre esto. Eh, Mira, yo creo que hay que trabajar mucho con los padres, con la familia, mucho, mucho, mucho. Este, Porque los padres, cuando vienen mandados por el médico, por la escuela, eh, no vienen a hablar de su hijo, vienen a decir, en la escuela le pasa esto, pero no hablan del hijo. Entonces lo que hay que intentar, por lo menos intentar, es armar una historia familiar, un mito familiar, preguntar por qué ese nene se llama como se llama. ¿M? Y los padres cuando pueden darse cuenta que se trata de esto, se trata de incluirlo a su hijo dentro de la trama familiar, de las generaciones, porque hoy vemos, por ejemplo, bueno, a mí me tocó en muchas familias, por ejemplo, que no tienen contacto con los abuelos, por ejemplo. Es decir, lo que en una época se llamaba la familia ampliada, o que podían ser los tíos, los abuelos, pero también podían ser los vecinos. Los vecinos eran familia ampliada, porque decían, bueno, mira, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a hacer unas compras, ¿lo podés tener? Por supuesto, al vecino.
El vecino era familia. Bueno, nuevamente neoliberalismo. ¿Qué es neoliberalismo? Es individualismo. Individualismo. Cada uno que se arregle como pueda. ¿Mm? Bueno, hay mucha gente que no se puede arreglar como pueda. Entonces, hay que estar ahí armando sostén, armando redes. Ese es el trabajo nuestro, por lo menos que yo considero. ¿Mm? No sé si te contesto, Teresita, con esto. Patricia Divino. Hola, ¿cómo les va? Gracias, muy claro. A mí me resonó una pregunta cuando escuché, tanto en el autismo primario como secundario, ¿no? Que tiene ese objeto autista. ¿Cómo se genera el campo transferencial? A mí me cuesta pensar cómo uno puede abordarlo, ¿no? Mira, bueno, es lo más difícil. Teorizar es muy fácil. Claro, Ahora, ahora la clínica es otra cosa. Mira, sentarse en el piso, este, intentar jugar, autito, pelota, va, viene, hasta que se arma un vínculo transferencial. Ahora, un chico que nunca te miró, que te atraviesa y que de pronto te mira, es como salvar el mundo. Esa es mi sensación que tengo. claro, Cuando un chico deja de estar deambulando, corriendo, va, viene, va, y se frena y te mira, yo dije, bueno, me gané el pan del día, claro, ¿sí? Ahora, no te puedo transmitir cómo, no sé cómo. Hay una disponibilidad, un desafío de decir, bueno, yo con este chico quiero que pase algo, que me devuelva el autito, que me lo devuelva. claro. Y dejan el objeto autista. Por eso, estamos hablando de dos fenómenos clínicos. El primero que eh, yo dije, el estado autístico, un chico que deambula, el caso eh, Dick. Bueno, ahí no viene con objeto, ahí hay una, hay una cosa sensorial, hay algo sensorial de descarga, caminan. Bueno, este, es una artesanía este trabajo, pero el trabajo con adultos neuróticos también es una artesanía, qué sé yo, ¿no? Me parece. Em, el objeto autista, bueno, ahí uno tiene que saber que no puede ser intrusivo y que ese objeto lo tiene que acompañar, hasta que él solo en algún momento lo deje como se deja el objeto transicional. Pero no te estoy hablando de un día, de un mes, no, no, sí, no. Me imagino claro, que mucho. mucho tiempo, mucho tiempo. Con- Gracias. Constanza Petinaro, ¿querías decir algo? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Eh, Quería comentar algo, pero es una situación que me pasó también con un paciente en consultorio, pero creo, Carlos, que ya respondiste a la pregunta de Patricia, así que no, básicamente era cuando un paciente autista, ¿no? Tiene un interés restringido, ¿no? Con cierto objeto. ¿Cómo podemos lograr como analista poder cambiar, ¿no? Ese objeto autista por otro objeto, ¿no? Sin que el niño presente una serie, ponele, de caprichos, de berrinches, por la poca flexibilidad, ¿no? Que logran tener. Porque a mí me pasa como profesional, llega un punto en el cual se torna muy insostenible cuando no logran acceder. Y genera, ¿no? Cierto grado de frustración para uno. Entonces, ¿cómo serían, ¿no? Los tiempos en este caso? Mira,
yo te contesto. Yo tengo en este momento un paciente adulto neurótico obsesivo que no sabes la ansiedad que me da cuando me repite por no sé cuántas veces la misma escena. Y yo digo, ¿otra vez? Así que es lo mismo, es paciencia y que no hay tiempo, digamos. Un chico puede reaccionar a una palabra, a un juego en pocas sesiones, hay otros que pasan años, no sé, no hay tiempos en esto. Pero yo hago el equivalente con pacientes neuróticos adultos en el consultorio, digamos, que vienen con esa repetición y que uno dice, pero ¿cómo? Otra vez sopa. Y bueno, paciencia y son desafíos que uno dice, bueno, vamos a esperar un poco más, pero al mismo tiempo los padres dicen, ¿sabes que está un poco mejor en casa? Que ahora ya está jugando, o sea que hay algo que a uno le da una señal que el chico, va construyendo y fundamentalmente tiene que construir escenas lúdicas. Un chico tiene que construir escenas lúdicas. Se trata de eso. ¿M? No se trata que aprenda la tabla de multiplicar. Se trata que construya escenas lúdicas. Ahí va a aparecer, ahí tenemos un sujeto, en el juego. En el juego, en el dibujo. ¿Mm? Y generalmente en el consultorio puede haber esa repetición, esa compulsión a repetir, pero hay comentarios de los padres que dicen, no, que está contestando, que ahora ya no se enoja tanto. Entonces uno escucha señales que dice, bueno, vamos bien entonces, Nico, Muchas gracias. por favor. Bueno, buenas noches. En principio, Carlos, agradecerte tu exposición. eh, a Silvina, a Pamela, a Teresita y a Jackie por el armado que hicieron de la actividad, porque se esmeraron con Power. Sí, Simplemente quería resaltarle, Carlos, que es muy lindo escucharte cómo lo complejo lo transformás en simple. Me parece relanzando en muchos las ganas por la práctica, en una disposición más allá de lo diagnóstico, más allá de cualquier forma de especialidad que quizás podría como entre ensordecer o enceguecer a quien se dedica a algo como lo que vos haces hace tanto tiempo. Me parece que es fantástico esto de cómo juega el deseo del analista en lo que traes, en ese sentarse ahí, disponerse frente a la pregunta de Patricia, bueno, ¿cómo es la transferencia? Y es esto, es esta manera tuya de disposición. Me parece que, bueno, sí. leyéndote, viéndote en los años de tus distintos emprendimientos, la verdad que, bueno, te quería felicitar. Es realmente muy claro. Bueno, gracias, Nicolás. Pero es cierto, tiene que haber una disposición, una disponibilidad para alojar. Es mucha la angustia del chico, ojo, ¿eh? Hay mucha angustia ahí, hay mucho terror, hay mucho miedo, ¿no? Cuando alguien, digamos, el objeto contrafóbico, ¿no? Vamos a alguna reunión y tenemos que llevar algo, no sé, un cuaderno, un saco, algo que nos proteja. Bueno, más o menos después en la reunión vamos zafando y dejamos las protecciones. Pero estos chicos lo que tienen son terror al contacto con el otro. De eso sufren, de eso sufren. Lo que les produce la presencia del otro, le produce no es angustia, porque la angustia es más neurótica, terror, terror les produce. Por eso están tan aferrados a este objeto autista. Y bueno, ese terror no es sencillo para que desaparezca y hay que tener una disponibilidad para que en algún momento el chico pueda decir, bueno, no me va, no me va a hacer sufrir tanto, voy a empezar a jugar un poquito. Pero cuando empieza a jugar con el analista,
paralelamente empieza a jugar con un compañero en la escuela. Ese es el tema. De eso se trata, porque uno sabe que si en transferencia va pasando algo, en la vida real también. El chico, yo estoy seguro que el chico empieza a jugar a la pelota en el recreo, porque es así, es así. Si encuentra un lugar transferencial donde alojar tanto terror y que lo va elaborando, casi automáticamente empieza a tener más vínculos con los compañeritos del aula o con adultos. Vamos a ir cerrando, pero bueno, quedan ahí unas consultas más, Patricia, si querés, aunque sea brevemente. Sí, buenas noches. Yo ya había pasado una pregunta, pero que me parece que se parecía mucho, Silvina, a la que preguntó Patricia Di Pino, ¿no? En relación al objeto. ¿Mm? Y a No sé los si... ritmos también, ¿no? Vos hacías hincapié y también en un artículo de Carlos que habla de Claro, la importancia de los ritmos. Bueno, claro. Me pareció fundamental, maravilloso. Está bien, fundamental. de todas maneras, formulo otra pregunta porque me parece sumamente interesante la manera en que usted tiene de transmitir, ¿no? Pero la pregunta ahora es otra en relación a qué pasa con estos niños cuando crecen, con el tema del advenimiento, bueno, de la llegada a la pubertad, a la adolescencia, digamos que hay algún seguimiento, digamos, me hacía como cosa el tema de la sexualidad, ¿no? En ellos. Bueno, ese es un tema muy fuerte para trabajar, ¿no? La sexualidad, cuando empiezan con todo el embate hormonal. Sí, es un tema que, bueno, hay que trabajarlo mucho con el chico y con los padres, ¿no? Este, muchos padres me dicen, no, pero yo lo tengo que hacer debutar a mi hijo, con una prostituta, y una cosa de loco. Este, imagínate, si ya Claro, viene con terror, claro, claro. imagínate el debut sexual para El estos del chicos. cuerpo, Bueno, claro. claro, bueno, hay que trabajar mucho con los padres. Ujú. Sí. Jackie. Sí, Carlos, yo le quería preguntar porque a veces pasa que nos llegan pacientitos que quizás tienen padres de nacionalidades distintas o abuelos, entonces son niños que quizás todavía no hablan, ¿no? Y se trabaja en transferencia para que aparezca algo de ese orden y quizás los abuelos le hablan en un idioma, en la casa los padres con diferentes nacionalidades en otros, entonces, digamos, se en orientación a padres se sugiere esta multiplicidad de voces, se sugiere que se hable, no sé, el idioma que se habla acá en Argentina, que es el español. ¿Usted qué opina, qué piensa? Bueno, la multiplicidad de voces más bien que van a sacar un chico psicótico, ¿no? Mm, Este, bueno, por supuesto, el lenguaje materno, el idioma materno, ¿no? Hay una predominancia, tiene que haber una predominancia. Pero lo mismo, me hiciste acordar algo, Manoni, que ella tenía la institución de Bonneuil en París, ella también planteaba este tema de la lengua y decía que los chicos se podían curar si salían de chicos psicóticos, ¿no? De la lengua materna. Ella decía, si estos chicos se van a otro país con otro idioma, se pueden curar. Una cosa muy interesante, ¿no? Porque ella decía, la lengua materna los psicotizó. Entonces, planteaba, bueno, a lo mejor hay que llevarlos a otro país, que los adopte otra familia, pero bueno, me acordé de esto por tu pregunta, porque bueno, algo de la lengua materna hay, claro. gracias. Laura, Bueno, qué interesante que va resultando la conversación que vamos armando con Carlos y con todos los que van preguntando. Pensaba, Carlos, en esto que comentabas de las funciones, ¿no? De esta contemporaneidad y cómo los padres
cuando vos hablabas del adulto responsable que Freud menciona en el proyecto, cómo quizás podemos pensarlo, no sé, o por lo menos a mí se me ocurre, y que a lo mejor en la clínica no solamente con el autismo, sino también lo vemos muchas veces en las neurosis cuando hay padres que funcionan más por la necesidad, ¿no? Por la satisfacción de la necesidad, y cuando hay algo del deseo que atraviesa a ese padre y el lugar que puede tener un hijo en el deseo de un padre. Ahí me parece que hay diferencias, ¿no? Pensemos en el marasmo de Spitz, ¿no? Bueno, cuando los bebés eran solamente alimentados, bueno, se morían. Absolutamente. Y Claro, cuando por ahí una enfermera los quería, los miraba, ¿no? Había otro lugar en un sujeto adulto y aparecía este adulto responsable, bueno, ahí pasa otra cosa. No quiero dejar de leer una intervención que aparece en el chat. Bueno, acá Rocío Albani dice impecable, Carlos. Pamela Monteleone, qué bellas comparaciones, porque todo el tiempo estuviste comparando, me parece de manera maravillosa. Bueno, la dificultad del autismo y la dificultad en la neurosis, digamos que no es tan diferente en algunas cosas, ¿no? Martina García dice, a mí me gusta este concepto del entre, que describe Esteban Levin, ese espacio de sí, construcción de a dos. claro. Creo que es ese espacio el que posibilita poder salir de la fijación de un objeto a otros objetos, ¿no? Soy Sandra de Necochea, que está con otra cosa. Bueno, esto es. Coincido totalmente, claro. Está muy bien. Mirta Iwan dice, excelente presentación, Carlos. Bueno, hasta acá es lo que está en el chat. Bueno, Silvina, no sé si querés. Bueno, si no hay más preguntas, la verdad, agradecerles la participación a todos. Carlos, eh, Silvina, ¿me sí, dejas un minuto? Un minuto, por les quiero favor, contar una anécdota. por favor. Yo estuve en Boneil, este, antes de hacer la institución, la que dirijo, estuve en Boneil justamente para ver el dispositivo. Y en ese momento lo dirigía, la mano, ya Manoní no iba, año 90, justo año 90. Manoní ya no iba a la institución y lo dirigía un argentino, un, un rosarino, Lito Benvenuti. Era la mano derecha de Manoní y el que dirigía a Boneil. Entonces, bueno, le escribí a Lito, y en ese momento no había WhatsApp, o sea, le escribí una carta si podía ir a visitarlo. Bueno, me recibió. Entonces me dice, cuando yo entro, era una casa, una media hora de París. Entonces yo entro y él me dice, mirá, dice, acá el que viene a hacer algo. Dice, no viene a ver a los psicóticos. ¿Tenés? Bueno, eso me marcó a mí de por vida. Eso me marcó. Bueno, entonces resulta que digo, uy, y le digo a Lito, pero escúchame, le digo, yo soy torpe, viste, ellos dibujaban o había huerta, o bueno, en fin, varias cosas. Entonces le digo, no hablo francés. Digo, no sé, me siento, la verdad, le digo, me siento mal, no sé qué hacer. Me dice, bueno, vamos a hacer algo. Entonces llama a un paciente, a un adolescente. Entonces, y le dice, mira, él se llama Carlos, vino de la Argentina, quiere estar con nosotros, se va a quedar a comer. Dice, entonces, como no habla francés, este, vamos a hacer lo siguiente, como vos tenés que ir a comprar la comida, entonces Carlos te va a acompañar. Y le dice Lito, le dice, pero cuídalo porque él no conoce el barrio, no habla francés, entonces tu responsabilidad de que él vaya, que esté bajo tu cuidado y que regresen bien. Entonces me dio vuelta la cabeza, hablando de adulto responsable, porque resulta que el psicótico que yo iba a ver, resulta que él ahora me cuida.
Bueno, yo creo que se trata de eso, ¿no? Se trata de salir de quién es el psicótico, ¿viste? De la cosa esta rígida, quién cuida a quién. Y me parece que ese es lo que tenemos que pensar es, para trabajar con estos chicos y con las familias. Todos ellos también tienen cosas para enseñarnos, para cuidarnos. Y si uno cree que no va a aprender nada de ellos, entonces uno está equivocado. Uno está equivocado. Es decir, este, tendrán sus dificultades como las que tenemos los analistas también. ¿Mm? No Sí, se sé, ve ahí cuál es la concepción de lo humano ahí, ¿no? De decir, transformarlo en un sujeto. eso sí, transformarlo en un sujeto. O sea, yo que iba a ver que era un paciente internado, resulta que ese muchacho me cuida, fuimos a pasear, me enseñaba, entonces me decía, bueno, si él me enseñaba francés, que yo le enseñe español. Entonces, y bueno, y fue todo un encuentro, justamente, un encuentro en donde hay dos sujetos, no hay un psicótico y un normal, hay dos sujetos. Esa es la concepción que yo tengo cuando atiendo a un chico en el consultorio. Es un sujeto que tiene miedo, terror, y que yo digo, bueno, yo también muchas veces tuve terror, tuve miedo, y los pacientes del consultorio también hablan de lo mismo, hablan de lo mismo. En fin, bueno, creo Muchísimas que no sé si hay gracias. más preguntas, pero les agradezco un Bueno, montón. Ya está. nos sigue, digamos, de los agradecimientos, impecable. Muchas gracias, Carlos. Excelente. En un mundo amenazante para los adultos tenemos estas patologías tan complejas. Así que, bueno, Exactamente, exactamente. Lo único que estos chicos sienten más la amenaza, tal cual. Y si no, ¿por qué ahora todos los juegos son en red? ¿No? Porque la calle es amenazante. Entonces los chicos dicen, no, nos quedamos acá, los adolescentes y adultos jóvenes, nos quedamos acá adentro, tranquilos, vos en tu casa, yo en la mía, claro, no tan jóvenes. y no tan jóvenes. Bueno, vamos a ir cerrando. La verdad que, Carlos, muchísimas gracias y realmente creo que nos hemos extendido porque esto despierta has despertado muchas ganas de seguir leyendo y de seguir aprendiendo sobre esto, así que estamos súper agradecidos. Por favor, gracias por el Compartir espacio y estuvo experiencia. lindísimo. Si quieren, sacamos los micrófonos, le damos un aplauso. Muchas gracias por la clase, doctor. Muchas gracias. Y, Gracias, Bueno, Carlos. gracias a Gracias. ustedes. Muchas gracias. Gracias. un avisito para el próximo encuentro que va a ser el 8 de agosto a las 20 horas y nuestro invitado será Mariano Orenstein. Así que bueno, nada, ese avisito nada más para que lo vayan agendando.